Solo imagínese un día que su esposo o su esposa le diga, solo un ser humano le diga, te amo, vieja, eres preciosa a mis ojos. ¿Sí o no? ¿Se derrite o no? ¿Sí o no? Sí. Se derrite. Miro religiosas, imagínense la madre superiora que llame a las otras religiosas y dice, las amo madres o hermanas tal como son, porque ustedes son preciosas a mis ojos, ya que son también conmigo esposas de Jesús. Las otras van a decir, ay madre, y no vieja corajuda esa. ¿Sí? Es el amor que se expresa. Porque cuando estamos llenos del amor de Dios, no podemos contener ese amor. Se desborda, se sale. El Santo Padre Pío, el Santo San Juan Pablo II, en la televisión, yo solo con verlo en la televisión sentía paz. Porque su amor se desbordaba, y a pesar de que salía temblando y se le caía la baba, yo decía, ay, el Papa, y nosotros se nos desborda el amor. ¿Sí? A ver, cuando llega a casa sus hijos dicen, ay, mi papá, y su esposa dice, ay, mi amor llegó. ¿Sí? Se desborda. Entonces nos falta experimentar ¿qué? El amor de ¿quién? De Dios. Métate de 100 a 100. Soy amado y ¿qué? Así que no le dé miedo. Si agarra la carretera aquí a Mazatlán, hay tantos puentes y túneles que si se cae el carro, cuando vaya el carro en el aire, no le dé miedo, amado y protegido como un hijo de Dios. Y cuando el golpe llegue abajo, usted ya está arriba otra vez en el cielo, y Dios dice, te caíste del puente, amado mío, ven a vivir el reino conmigo. Chica, un problema. ¿De qué tengo miedo? Ni la muerte me puede separar de su amor. Y la muerte. Dijo una persona muy especial esto y me asombró, porque le hice una pregunta: ¿cómo es el juicio de Dios? Dijo, el juicio de Dios es tan simple. Y eso lo experimenté. El juicio de Dios es simple. ¿Me amas? ¿Sí? Y lo otro, ¿me aceptas como tu padre? Y la mayoría de nosotros vamos a decir, no te amo y no te acepto. Inmediatamente bajamos al infierno. ¿Sí? Porque la mayoría de nosotros no nos sentimos amados. No me levanten la mano, no me vayan a levantar la mano. Pero más del 80% de las mujeres que están aquí no se sienten amadas por el viejo, por su esposo. Y como no se sienten amadas, no son capaces de responder al amor del amado. Y el viejo tampoco se siente amada por la esposa. Y como no se siente amado, no es capaz de responder al amor del amado. Entonces exige amor de una manera que no debe exigir. Sírvame la comida, ya llegué. Eso es exigencia de amor. Si ella lo amara y lo viera llegar, le diría, ah, ya llegaste, te estaba esperando, pase al comedor, ya te sirvo, mi cielo. Y él, ¿sí? Exigimos amor, ¿sí? Y por eso muchos de ustedes dicen, es que ni siquiera la pasa en la casa, se sale con los amigos. Está gritando amor. Amor. Dios se desborda de amor hacia nosotros para que nosotros nos desbordemos de amor a los otros. ¿Sí? Esa es la señal de la conversión, el desborde de amor. ¿Sí? Que cuando usted llegue digan, ay, bendito sea Dios, llegó.
te estaba esperando. ¿Sí? Que cuando llegue a una parte lo saluden con gusto. ¿Sí? Que la gente lo ve y le grita: adiós, doña Panchita. Porque doña Panchita se desborda de amor. Que los niños vean la catequista que pasa, y la catequista no tiene ni segundo primaria ni nada, pero está dando catequesis, y los niños la ven y ven al papá y dice: allá va mi maestra, maestra. Porque ella se desbordó de amor hacia los hijos, y los niños la ven como una maestra. Y ella se siente feliz y dice: adiós, niños, que Dios los bendiga, nos vemos el sábado. ¿Hicieron la tarea? Sí, maestro, la estamos haciendo. Y no que digan: ay, allá había la catequista. Bueno, aquí no sucede eso. Sí. Desbordado de amor, abra tu corazón. ¿Sí? Es tiempo entonces de preguntarme: ¿cómo podré experimentar el amor de Dios y la vida abundante de Jesús que Jesús me ofrece? ¿Por qué yo no experimento ese amor de Dios? ¿Por qué he ido a tantos retiros? ¿Y por qué yo he dado tantos retiros? ¿No experimento el amor a plenitud de mi Padre? ¿Por qué Jesús sí lo experimentaba? ¿Por qué Jesús podía ver que todo era el Padre y yo no? ¿Qué está pasando? ¿Qué me separa de ese amor? ¿Qué me impide vivir ese amor? ¿Por qué no puedo ni amar siquiera a los que están a mi casa? Ni siquiera al perro que cuando llego sale a saludarme. Porque el perrito sale y dice: ¿qué hay en mí? ¿Sí? ¿Qué está pasando en este mundo? ¿Cómo es posible que soy capaz de matar? ¿Cómo es posible que soy capaz de matar a un niño en las entrañas? Como la clínica en Estados Unidos, se me olvida el nombre, la doctora esa, se me olvida el nombre, que la grabaron escondida es el video, y dice: el espécimen ese puedo vender sus piernas en $20. Su corazón me dan $100. Hay que sacarlo vivo, y lo sacan vivo y empiezan a expresarlo en una vasija para vender sus órganos por $20, $30 o $40. ¿Qué pasó en esa mujer? ¿Qué pasó en ese padre que es capaz de decir: ese no es mi hijo, no sé de quién se dejó, se va a rigonear? Pero antes sí: ¿me quieres? Vamos a la cama. ¿A dónde se le acabó el amor? ¿Por qué, si eres hijo de Dios y se debía abordarse el amor de Dios, giró y se convirtió en hijo de Satanás, templo del demonio? ¿Qué pasó conmigo? Si todo es de mi Padre y vivo en un mundo hecho por mi Padre. Si el sol lo hizo mi Padre, si la lluvia que cae la hizo mi Padre, si el aire que respiro lo hizo mi Padre. ¿Por qué la gente no regresa al amor de Dios? ¿Por qué los templos están vacíos? Y le pregunto a la gente: ¿por qué no va a misa? Y se creen santos y dice: Padre, yo no soy como los hipócritas, yo voy cuando me nace. Cuando le nace el problema que no puede solucionar, cuando le nace el cáncer o la droga en sus hijos, cuando le nace la artritis, cuando le nace el dolor de barriga o de estómago, ahí sí voy a quejarme y a decirle que no es misericordioso. ¿Por qué no puedo vivir el amor de mi Padre en mi vida? Vivirlo como Jesús, como nos lo está pidiendo el Papa ahorita. Dejen de tener cara de vinagre. Vayan y comprendan al pecador. Vayan allí, atiéndanlo. ¿Por qué no soy capaz de vivirlo? Eso me preguntaba durante el avión así. Y miraba por la ventana: ¿y a qué hora se caerá este aparato? ¿A qué horas? ¿Qué hay en mí? ¿Qué hay en mí? ¿Sí?
Cierre sus ojos un momento y pregúntese: ¿qué hay en mí que no puedo experimentar o vivir el amor de mi Padre, si soy amado y protegido como hijo único de Dios? ¿Qué me impide decir te amo? ¿Qué me impide abrazar a mis hijos? ¿Qué me impide ser fiel, honesto, honrado? ¿Qué me impide decirle a mi nuera: gracias por ser la esposa de mi hijo? ¿Qué atadura hay en mí? Y la respuesta la encontramos en Romanos 3:23. Ahí está la respuesta de lo que ustedes se preguntaban. Dice: todos han pecado y por eso están privados de la gloria de Dios. ¿Todos qué? ¿Y por eso qué? Entonces hay algo que me impide. Dios no deja de amarme, pero hay algo que me impide experimentar su amor, que se llama entonces ¿qué? ¿qué? Pecado. No podemos experimentar el amor de Dios y la vida abundante que Jesús nos promete por el pecado. Nos ha separado de Dios, única fuente de vida. Hoy, hijos, el mundo está en una decadencia y solo es ausencia de Dios. Ausencia de Dios. Estamos en un caos total. La razón es ausencia de Dios. ¿Y por qué hay ausencia de Dios? Porque Dios y el pecado no pueden estar juntos. ¿Será tan grave el pecado? Levánteme la mano la persona que solo ha pecado una vez. Estamos en el año de la misericordia, año de gracia de Dios, pero estamos confundiendo la misericordia. Creemos que misericordia es hacer lo que se nos dé la gana y que Dios tiene que perdonarnos. Eso es falso. Esa es una falsa misericordia. Eso es falso. Creemos que la misericordia está en aceptar el pecado del otro, y eso es falso. Falso. ¿Sí? Me dijo una señora: padre, mi esposo tiene otra mujer. Yo sé que tiene otra mujer, pero yo callo porque lo amo. ¿Sí? Él me grita bien y me insulta, yo no digo nada. ¿Sí? Yo no le digo nada. ¿Sí? Que él haga ya lo que quiera. ¿Sí? A veces vamos a un restaurante y nos sentamos en esta mesa y la otra señora está en la otra mesa y él la mira y le paga la cuenta y yo callo porque lo amo. Y le dije: usted no me vuelve a comulgar. Y me dijo: ¿por qué, padre? Le dije: por mensa. ¿Sí? Porque una cosa es callar
Y callar el pecado no es amar. Dios no calla el pecado sobre nosotros. Dios nos dice: ustedes han pecado y se han separado de mí. ¿Qué tal que Dios callara? No haríamos caso de nada. Ella tiene todo el derecho de decirle al esposo: te amo muchísimo, pero a mí me respeta. ¿Cómo es posible que aún en el restaurante trae a esa señora? O sea, tiene derecho y tiene dignidad de mujer y no puede ser pisoteada. ¿Sí? Tiene usted que aclarar las cosas. Dios es manso, pero no. Bueno, no lo estoy invitando a pelear, señor. Claro, ¿sí? Todos han qué. Todos han qué. Dios ama al pecador, pero no ama. Nosotros también debemos amar a la persona, pero no amar a su pecado. Coloco un ejemplo fácil de darme a entender. Ustedes aman a sus hijos, pero no aman la drogadicción de sus hijos. Aman a su hijo, pero no aman el alcoholismo de su hijo. No lo ama. Porque sabe que esa drogadicción y ese alcoholismo está haciendo daño a un ser que usted ama. Así es Dios. Dios te ama. No puede dejar de amarte, pero no puede manifestar su amor porque tienes pecado. ¿Sí? El pecado disminuye la manifestación del amor de Dios, mas no su amor. ¿Disminuye qué? Mas no qué. Voy a colocar un ejemplo. Lo he colocado varias veces. El niño de 2 añitos que ya habla, dice papá, mamá, mínimo, se le colocaron calzoncitos, se hizo popó, le escurre la caca así, piernas abajo, y el niño corre hacia la mamá o hacia el papá. Lo abraza el papá así, ¿cómo te quiero? O la mamá, ¿sí o no? Le pone la mano en la caca. Se embetuna ella también su vestido por amor al niño. ¿Sí o no? No. El niño corre hacia allí, mamá, y ella le dice: ¡ay! ¿Qué hiciste, pequeño? ¿Sí? Pero no le manifiesta su amor. Lo lleva al tanque, lo baña a la regadera, le echa jabón, lo limpia bien, lo seca, le echa polvos y termina besándole las nalgas. ¿Por qué no se la besó antes? ¿Por qué? A ver, ¿la caca del niño disminuyó el amor de la madre? No, pero sí su manifestación. Le impedía manifestarlo. Ante Dios, Dios no tolera el pecado. Les hice una pregunta: ¿cuántos, levánteme la mano el que solo un pecado haya cometido? Y no la levantaron. ¿Cuántos pecados cometió Satanás? 1. Y fue expulsado de la gloria de Dios. ¡Fuera! Y por un pecado se creó el infierno. ¿Cuántos pecados cometió Adán y Eva? 1. Y fue expulsado del paraíso. Y les vamos a decir por qué. Porque Satán, cuando pecó Luzbel, estaba dentro de la gloria de Dios y le tocó salirse de la gloria. Adán, cuando pecó, estaba dentro de la voluntad infinita de Dios, de su gloria, de su amor. Cara a cara hablaba, lo miraba, y por un solo pecado lo sacaron del paraíso. ¿Cuándo y en qué momento usted va a entrar a la gloria de Dios y lo va a ver cara a cara? Cuando muere y se presente. ¿Con cuántos pecados se va a presentar?
¿Se dio cuenta por qué les dije que no entraría al reino de Dios? Inmediatamente me expulsaría. ¡Fuera! Porque la luz no tolera la oscuridad. La limpieza no tolera la suciedad. La pureza no tolera la impureza. No lo tolera. O somos santos o no entramos. Sí, facilito. Facilitito. ¿Sí? Pecaron y fueron privados de la gracia y de la gloria de Dios. Dese cuenta de la gloria y gracia de Dios. ¿Por qué Dios dice a través del ángel a esta bella mujer: has hallado gracia delante de Dios? En otras palabras, María, Dios te mira y te mira, y tú no tienes pecado. Por eso halló gracia delante de los ojos de Dios. Y por eso el ángel le dijo: llena eres de gracia, llena de Dios. ¿Qué necesito para llenar una cosa? Que esté vacía. Por eso tomé agua para vaciar un poquito. Si no hay vacío en mí, no me pueden llenar. Si estoy lleno del amor de Dios, el pecado no puede penetrar. ¿Sí? Pero si no estoy lleno del amor de Dios, el pecado penetra y se queda en mí. ¿Entendido? No podemos experimentar el amor de Dios y la vida abundante de Jesús nos promete, porque el pecado nos ha separado de Dios, única fuente de vida. Me separó, como fue separada la luz de las tinieblas. Satán de Dios, Adán y Eva del paraíso. Separado, ¿sí? El hombre ya desde el comienzo rechazó el amor de Dios y no tuvo interés por la comunión con Él, de construir un reino sin Dios, de hacer lo que Él quería hacer. Desobedeció el mandato divino de Dios. Dios no podía tener un esclavo. Dios podía haber hecho a Adán y decirle: nunca podrás pecar. Pero Dios tiene que respetar la libertad del ser creado, porque Él quiere que se le ame libremente, no esclavos. En otras palabras, Dios decidió amarnos, pero no puede obligarnos a amarle. Eso es cruel. Decidió amarme, pero no puede obligarme a amarme. Usted puede amar a una persona, pero no puede obligar a amarla, a que le amen. ¿Sí? Aunque vaya la bruja y hechicera y le haga mal y lo que sea, algún día se revienta eso. ¿Sí? No puedo obligar a nadie a que me ame. Puedo amar, pero no. ¿No qué? ¿No qué? ¿No qué? ¿Puedo qué? ¿Pero no qué? Dios decidió qué, pero no obligar qué. Entonces el hombre y los ángeles tenían que decidir libre y voluntariamente por ese amor que se desbordaba. Y para Dios saber que ese amor era verdadero, le dijo: no comerás del fruto del árbol que está en medio del jardín. Si me amas, vas a obedecer. Si no me amas,
no vas a obedecerme. ¿Sí? ¿Entendido o no entendido? Era el tiempo de la prueba. Amor que el hombre tenía que desbordarse al amor de Dios al vivirlo. No voy a comer de ese fruto. No voy a pecar. Él lo dijo y basta. ¿Sí? Como ustedes, en el día que se casaron, dijeron: prometo fidelidad todos los días de qué. ¿Todos los días de qué? ¿Todos los días de qué? Muy bien. Y si fue al baile y allá le pareció una muchachita que le bailaba así, le decía: Señor, usted tiene que decir: hoy prometí fidelidad a mi esposa, la amo. ¿Sí? No le dé vuelas a la hilacha, porque entonces deja de amar la fuente del amor, que es su esposa, y su matrimonio se acaba. Porque soy yo el que decidí amar. En Dios es lo mismo. Yo debo decidir amar a Dios. El hombre se desgarró interiormente con el pecado. Entró en el mundo el mal, la muerte, la violencia, el odio, el miedo. Se destruye la convivencia fraterna. Se enojaron entre sí Adán y Eva. Los animales se enojaron entre sí. La tierra brotó cardos y espinos y animales ponzoñosos. Se acabó la armonía en Dios. ¡Pum! Consecuencias del pecado. ¿Sí? Consecuencias de ese pecado. ¿Sí? Puesto que Dios es estado de amistad con él, el hombre engañado y seducido por el maligno abusó de su libertad, dirigiéndose contra Dios y queriendo llegar a su fin y alcanzar su propia realización a margen de Dios. Si comes de ese árbol encontrarás la muerte, le había dicho el Creador. El demonio le contestó: no te creas, al contrario, será como Dios conocedor. Le replicó el padre la mentira y el seductor del mundo. Y es lo que nos estamos diciendo hoy, y es lo que hoy estamos aceptando: el pecado como una verdad. Y no podemos aceptar el pecado como una verdad. ¿Sí? Coloco un ejemplo. El gobierno está sacando leyes para llevar a la escuela y al kinder de los niños, desde el kinder enseñar a los niños, y dice una de las cartillas, dice: hay niños que nacen con vulva, hay niñas que nacen con pene. Usted puede elegir el sexo. Y le van a enseñar al niño desde kinder cómo colocar un condón, cómo tener relaciones con un hombre, hombre con hombre, mujer con mujer. Eso está quebrantando el plan de ¿quién? Pero lo estamos dando como verdad. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Nada. ¿Será que alguna maestra o maestro se levantará y dirá: yo prefiero renunciar a mi trabajo, yo no voy a enseñar esto a los niños porque soy cristiana, católica, y en la palabra de Dios dice: ¡ay de aquel que escandalice un niño! Más le vale amarrarse una piedra de moler y tirarse al fondo del mar. Es menos grave el suicidio, el quitarme la vida, que escandalizar a un niño. Dese cuenta. Entonces nos preguntamos: ¿por qué tanta maldad sobre la tierra? Nos separamos del amor y decidimos adorar al padre de la mentira, a Satanás. Empezamos a adorar con mi pecado. Creyéndole el maligno, rechaza el hombre el árbol de la vida. Prefiere la muerte y alimentarse del árbol de la muerte que alimentarse del árbol de la vida. Se siente autónomo, rechaza toda dependencia con respecto a Dios. Y el hombre se mira a sí mismo como su propio fin, el único artífice y creador de su propia historia. Yo hago con mi vida lo que quiero. ¿Cuántas veces sus hijos en la casa le han dicho a ustedes, padres, cuando los corrigen: no se meta en mi vida, papá, yo sé lo que hago?
¿Sí o no? ¿Sí o no? Adelánteme la mano los que le ha pasado eso. ¿Qué han hecho ustedes? Callarse en la boca. ¿Qué debería hacer? En mis uñas le diría: hijo, si tú sabes lo que haces, lárgate de la casa y no vuelvas más. No soy tu padre y no soy tu madre si no me respetas. ¡Fuera! Como hizo Dios con Adán y Eva. ¡Fuera! Trabaje con tu propio sudor si quieres tragar, pero yo no te alimentaré más. Y él puso un respeto total, radical. Pero no. Y entonces estamos llegando al caso donde muchachos con droga han matado a sus padres por no una solución radical. Dios es radical. Métase eso en la cabeza. El que me ama es radical. No se quebranta, no se parte. Se doblega, sí, para comprender y alzar el que se arrepiente, pero no se quiebra para cambiar sus leyes. Sus leyes y principios son únicos e inviolables. No los puede cambiar nadie. El pecado es pecado aquí, en China, en este tiempo, en el año 1 de Jesucristo, antes de Jesucristo y 3000 años después de nosotros. El pecado es pecado, porque Dios es único. Y nosotros queremos un Dios liar. Dios me perdona. ¿Sí? Fui a X iglesia. Tengo la costumbre de que si no hay bastante gente en un retiro, yo doy la comunión. Si son 300 personas, yo la doy solo. No me importa cuánto demore. No utilizo servidores. Si ya son como hoy, utilizo servidores. Y en X iglesia donde estaba, se me acercó un señor y le dijo: padre, yo aquí doy la comunión. Y lo miré y le respondí: yo soy el que estoy celebrando. Yo la doy. Eran como 30 personas. ¿Sí? Es cierto que me tiemblan las manos, pero si me tiemblan mucho, la colocaré sobre una mesa. Acérquense y comulguen. Pero soy el que celebré. Soy el que preparé la mesa, los alimentos. Y qué hermoso es que el que prepare los alimentos sirva él mismo. Y le di. Pasó él y comulgó. Yo le di la comunión. Sentí algo y en la sacristía le pregunté: varón, ¿cuántos años hace que no se confiesa? Y me respondió: 40. ¿Y cómo puedes comulgar? ¿Y cómo puedes ser servidor de dar la comunión y comulgar si tiene 40 años sin confesarse? ¿Por qué no se confiesa? Porque me separé de mi esposa y vivo con otra. Estás en adulterio y estás comiendo tu propia condenación. Corintios 11:18. Padre, vivo en paz, en tranquilidad con mi nueva esposa. No hay pelea, no hay adulterio, no hay nada. ¿Qué me impide? El matrimonio. Puede ser servidor, puede hacer lo que quiera, puede dar catequesis, puede dar pláticas, puede hacer lo que quiera, que es lo que nos ha pedido el Papa. Puede dar lo que quiera, pero no puedes participar de la íntima comunión. Ahí ya no. ¿Entendido? Pero queremos ser misericordiosos. ¿Sí? Y se enojó el Señor conmigo. Se enojó. ¿Sí? 8 días después de estar conmigo, llorando, pedía perdón.
y me dijo: gracias, porque me hace reconocer que estoy en pecado y que debo vivir haciendo más el bien para obtener misericordia. No burlarme de las leyes santas que Dios creó. Cuidadito, nos burlamos de las leyes santas que Dios creó. Eso es lo que estamos haciendo. Comiendo del fruto prohibido. Era un solo mandamiento el que tenía Adán y Eva. Uno solo: no comerás del fruto prohibido. ¿Cuántos tenemos nosotros? ¿Los cumplimos? A ver, ¿los cumplimos? Pero si abrimos la boca. Amén. Vuelvo al principio. Si no somos santos, no entraremos. ¿Sí? Abrirnos sí al pecador que viene, pero no a la aceptación de ¿qué? De su pecado. Porque hay seres tremendamente santos. Me visitó un hombre de Canadá y yo le dije a él, esto yo lo comento en un retiro. Dijo: sí, padre, eres libre. Él sintió ser homosexual desde los 9 años, una atracción hacia los hombres. Hoy tiene 63 años de edad y no ha tenido la primera relación sexual. Su atracción la siente, su deseo lo siente, pero no ha pecado. Por tanto, si hubiera que santificar un hombre homosexual, yo proponería a él. Porque la tentación no es pecado. El pecado es caer en ella. ¿Sí? Yo puedo ser lo que sea, pero no cayendo en ella no importa. Cuando María Magdalena se convirtió, Jesús no le dijo: siga de puta. Perdón, se me chispoteó. ¿Sí? Le dijo: levántate y no peques más. Y ella aguantó los deseos carnales y sufrió, lloró y siguió a Jesús, y con la misma pasión que amó el pecado, amó y permaneció en Jesús para no volver a pecar. ¿Ustedes creen que los clientes que ella tenía no la iban a buscar? Y ella tenía que decir: no, decidí ser de Dios. Esas son las personas que hoy se necesitan. ¿Sí? El pecado nos hace sucumbir. El pecado es algo que lleva por dentro. Es ese fruto que abre los ojos al mal y que nos hace reconocer que estamos lejos de la gracia de Dios. Si una persona se preguntara: ¿cómo estoy delante de Dios?, y fuera creyente, inmediatamente el Espíritu de Dios en su ser le diría: está sin gracia, está en pecado. ¿Sí? Está desgraciado. Pero como no nos lo preguntamos, sino nos comparamos: pero aquella vieja que da catequesis corajuda comulga, ¿por qué yo no? No, un momento. La relación es ¿La relación es qué? ¿La relación es qué? No busque disculpas. Es mi relación personal, va por dentro, ¿sí? Se produce una profunda división en el hombre. Toda su vida individual y colectiva se presenta con una lucha dramática entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. El ser humano, mirando dentro de su corazón y contemplando su vida, se descubre inclinado hacia el mal y sumergido en múltiples males. Experimenta el hombre que es incapaz por sí mismo de vencer eficazmente los asaltos del mal y se siente cargado de cadenas. Se da cuenta que el pecado no lo deja libre, que está atado
atado a la coyunta del mal. ¿Sí? Cuando era niño, vivía en el campo y en la selva colombiana hay unas telarañas inmensas, como esto es grande más o menos, hay unas telarañas que hacía cuando uno iba a caballo, le llegaba eso y a veces era hasta duro para romper esa telaraña. Pero era hermoso mirar la telaraña. Usted miraba la telaraña, a mí me encantaba, buscaba y buscaba y no había araña alguna. No se encontraba araña alguna. Y le decía a mi papá, no hay araña. Y mi papá decía, si hay araña, esté alerto para que vea de dónde sale. Agarraba un palo y lo botaba sobre la telaraña. ¡Pum! Y no salía araña. Y él quería enseñarme más. Y me decía, busca un grillo. Y entonces me buscaba un grillo. Y agarraba el grillo y lo botaba a la telaraña. Cuando el grillo caía en la telaraña, el grillo empezaba a hacer esto. Para soltarse de la telaraña. Inmediatamente estaba alerta y de pronto miraba que la araña venía de por allá así. Mi papá me llevaba y encontrábamos 2 filamentos, 2 hebritas de telaraña pequeñitas que eran capaces de ir hasta 10 metros fuera de la telaraña, a una cueva donde había mucha telaraña metida en esa cueva. Por esa cueva salía la telaraña, corría, envolvía al grillo, ¿sí? Lo dejaba ahí y volvía otra vez a la telaraña. Le botaba otro grillo, volvía y salía, lo envolvía y otra vez a la telaraña. Cuando volvíamos de pronto ya no estaba el grillo en la telaraña. Y le decía a mi papá, se escapó el grillo. Decía, no, vamos a la cueva. Y dentro de la cueva estaba el grillo. Envuelto se lo llevaba allí. Así es Satanás. Satanás nos envuelve en el pecado, nos impide ser libres, pero puede ser que el pecado lo alimente una pequeña fibra, chiquitita, por la cual usted le da permiso de subir y entrar. Y entonces le dicen a uno, padre, yo no odio a nadie, solo me cae mal mi suegra. Esa fibrita chiquita es la telaraña que le da permiso para entrar. ¿Sí? ¿Cuál es esa fibrita que nos da miedo trozar? Mi papá a veces me decía, ahora troza esos hilos, y trozaba los hilos y botaba el grillo. El grillo jalaba, 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 jalaba. Ninguna araña salía a envolverlo. Y a veces el grillo rompía, destruía las telarañas y podía volver a volar. ¿Sí? Nosotros estamos envueltos en eso por dentro, porque el salario del pecado es la muerte, pero el don gratuito es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Quien peca experimenta la muerte. La muerte no es la muerte de la carne, todos ustedes tienen que morir. La muerte es el pecado en mi alma. No está muerto aquel que muere, está muerto aquel que peca y está vivo. Ese es el muerto. ¿Habrán muertos aquí o habremos muertos? Muertos a la gracia de ¿quién? De Dios. Muertos a la gracia de Dios, ¿sí? La palabra de Dios nos descubre nuestra propia experiencia y confirma. Soy carne vendida al poder del pecado. No comprendo mi actuación, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que no quisiera hacer. Descubro, aún queriendo hacer el bien, es el mal que se me presenta. Romanos 7:14. San Pablo descubre entre sí 2 fuerzas tremendas dentro de sí. ¿Sí? Estoy un cuerpo vendido al pecado, pero entre mí también hay uno que me jala la gracia de Dios. Sin embargo, hago el mal que no quiero. Estamos atados, totalmente amordazados. Aquí se describe el drama diario del creyente, mientras el Espíritu Santo no puede ser realmente la fuerza que domine nosotros, ¿sí? Sino el pecado.
¿Qué consecuencias están entonces a la vista? ¿Qué pasa con ese pecado? Y es lo que tenemos hoy. Rehusamos conocer a Dios, su amor infinito, como principio y fin de todo lo creado. Dios es principio y fin de todo. Lo rehusamos. Yo no quiero conocer a Dios. ¿Sí? ¿Para qué me confieso? ¿Para qué voy a misa? ¿Para qué vivo los sacramentos? ¿Para qué me caso? ¿Sí? ¿Para qué perdono? Rehuso. ¿Sí? ¿Qué pasa en esa rehusón? Las relaciones interpersonales inexistentes o falsas se dañan gravemente. Nuestra capacidad de amar se daña y de ser amados. No puedo amar ni ser amados por el pecado. Los hogares se destrozan, quedan rotos. Las relaciones son engañosas, interesadas o posesivas. La soledad es incomprensiva. La desconfianza y la agresividad llega. Eso es en las relaciones nada más. El pecado atrae eso. Un pecado de adulterio que trae al hogar. Divisiones, corajes, peleas, insultos, ¿sí? Hasta la intimidad fracasa, robos, fracasos, ¿sí? Alcoholismo, gritos, un solo pecado. Separación de padres, hijos. Y por el ser que usted haría la vida, que es sus hijos, le valió huevo y lo da por la amante. Y es capaz de irse y abandonar. Por un solo gusto nada más. Por una canita que quiso tirar al aire. ¿Sí? Si hubiera tenido una intimidad profunda del amor de Dios, respeta, ama, honra y quiere a su familia y es responsable. Ausencia de Dios, llega el pecado. Individualismo, opresión, explotación, injusticias, violencias, guerra, esclavitud, colonialismo, imperialismo, desigualdades extremas en económicas, sociales, miseria, hambre, conflictos raciales, segregacionismo, marginalidad, manipulación de la información, mala educación, afán de poder y dominio. ¿Será que se parece a nuestro país? Que dicen es que no hay nada en México y sale uno al exterior y se asombra uno en el exterior viendo las noticias. Que mataron tantos, que asesinaron tantos, que secuestraron tantos, que hicieron esto y aquí nada. Manipulación de los medios, deseos de un poder de gobierno, nada. Y afuera uno se asusta. ¿Sí? Yo miraba las noticias en Australia, tenía miedo de regresar a México. Pero cuando llegué aquí me di cuenta que no había nada. Todo es mentira lo que dicen. Que en Chiapas no hay conflicto, que no han matado maestros, que no han matado alumnos, que nada, que no hay secuestros, que los gobiernos no tienen nada que ver con el narcotráfico. Todo tranquilo aquí. ¿Sí? Que los hombres que están trabajando la tierra o empresarios no son secuestrados ni les piden dinero. Nada de eso sucede. Solo es chismes afuera. Manipulación en la sociedad, violencia, corrupción. Y duele decirlo, pero México es el país más corrupto del mundo. ¿Sí? Y es que hasta nosotros lo hacemos. Ya llegan las elecciones. Si me dan 100 pesos, voto. Qué barata eres. Vendes tu país por 100 pesos. Si a mí alguien llegara a ofrecerme 100 pesos o 1000, 1.000.000 para votar, le diría, qué pena, yo no voto por corruptos. Iba a votar por usted, con lo que me hice ya no, adiós. Pero no nos estamos haciendo valorar.
porque vivimos dentro del mismo pecado. Hagan esta prueba y verá. Agarren un sapo y métanlo al agua, ¿sí? Y préndanle a fuego lento. El sapo no se sale del agua, muere en el agua. Pero caliente el agua, intente meter un sapo en agua caliente y verá que le salta, porque estaba afuera. Estamos tan acostumbrados a la muerte que ya nada nos parece mal. Todo entró en la normalidad. Todo entró en la normalidad. Todo. ¿Sí? Le dicen, no, ay padre, eso es normal. ¿Sí? Es normal que los hijos hoy le griten a los padres. Eso es normal. ¿Es verdad que es normal? Sí, es normal. ¿Sí? Porque es un pecado ya en toda parte. Es normal que su hijo diga, usted le dice, tiene permiso de llegar a las 11 y le llega a las 3 de la mañana. Y usted tiene que levantarse a abrirle, y es normal que usted no le pregunte nada, porque si usted le dice, hijo, a esta hora llega, le va a decir, ¿y a ti qué te importa? Estaba con mis amigos. Y usted, hijo, ahí está la cama. Es normal. ¿Sí? Pero ante la ley de Dios no, porque existe un mandamiento que dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Y cuando ese muchacho se muera, va a encontrar esa barrera de allí. Va a encontrar que está separado del amor de Dios. ¿Qué pasa en el cosmos? Se ha convertido en un caos, cataclismos, terremotos, inundaciones, sequías, clima trastornado, volcanes. La tierra se niega a servir a este hombre de pecado. ¿Sí? A este hombre de pecado. ¿Quién es responsable de esto? Echémosle la culpa al que lo hizo. ¿Para qué lo hizo, cierto? Dijo a alguien, yo no estaba pidiendo que me hicieran, ¿para qué me hicieron? Ahora aguánteme. No. El que lo hizo lo creó perfecto y vio que era ¿qué? ¿Vio que era qué? Entonces el que lo recibió fue el que ¿qué? El que lo dañó. ¿Quién debe responder? El que lo dañó. No me culpen a Dios de nada, hijos. No me culpen a Dios de nada. Dios no es responsable del mal, ni lo quiere, ni lo manda. Dios no manda el mal. No manda el mal. ¿Sí? El responsable de este desorden es el hombre mismo, que rechazando el amor de Dios prefirió el árbol del conocimiento y la esclavitud de Satanás, provocando el caos, la enfermedad, el desequilibrio, la injusticia y la muerte. Primera carta de San Juan 5:19 dice, el mundo entero yace en poder del maligno. El mundo entero yace bajo el poder del maligno. ¿Cómo es posible que hayan satánicos capaces de hacer grandes cosas por Satanás y no hayan cristianos capaces de hacer grandes cosas por Dios? Sí. Miremos cada uno personalmente cuánto daño hemos hecho. No cuánto daño me han hecho. ¿Cuánto daño he hecho? Yo. ¿Entendido? Buscamos soluciones vanas. El pecado nos lleva a buscar soluciones vanas. ¿Qué soluciones vanas buscamos? El hombre deteriorado por el pecado y sometido al maligno se empeña en solucionar las cosas, pero sin Dios. Algunas son legítimas, la ciencia, la técnica, pero son parciales, superficiales, provisorias y muchas veces solo aparente. ¿Sí? Huidas falsas, ¿sí? Erotismo, sensualismo desenfrenado, alcoholismo, drogadicción,
activismo, ¿sí?, deshumanizador. ¿Sí? Es cierto que están surgiendo gente que ayuda a otra, pero con un interés. O sea, se está acabando el ser humano. ¿Estamos dejando de ser qué? Humanos. ¿Estamos dejando de ser qué? ¿Estamos dejando de ser qué? ¿Estamos dejando de ser qué? Humanos. El pecado nos quitó la humanidad. Estamos llegando a ser animales. ¿Sí? Animales. No recuerdo si es Canadá o es Brasil, que ya aprobaron el matrimonio entre animales y ya se casó el primer hombre con una perra y otro con un delfín. ¿Ya? Ya, eso va a llegar a México también. Sí. Vemos en Estados Unidos herencias que le dejan a los gatos y a los perros. Y son mejor tratados que los hijos. He tenido matrimonios que hablan conmigo y les he dicho, ¿por qué no tienen hijos? Y me han contestado, ¿para qué, padre? Son un estorbo. Tenemos un perro en casa, eso nos basta. Estamos dejando de ser humanos. ¿Sí? Estamos dejando de ser humanos. Federico Nietzsche dijo, si matamos a Dios, surge el superhombre. Si ese hombre pudiera venir hoy, diría, estoy equivocado. Si matamos a Dios, surge el superanimal, que somos nosotros, convirtiéndonos en cosas desastrosas y terribles. Terribles. Ustedes no se imaginan las cosas desastrosas y terribles que tiene uno que escuchar en la confesión. Cosas inimaginables. Y lo estamos viviendo. El pecado nos está tragando por toda parte, ¿sí? Ídolos engañosos de sabiduría y poder, satanismo, esoterismo, ocultismos, poderes satánicos, sensoriales, control mental, el yoga, ¿sí?, el reiki. Padre, pero si la religiosa lo hace, ¿y acaso la palabra de Dios no dice que hasta los mismos elegidos serán engañados? Y se encuentra uno con tantas cosas, ¿sí?, y miles de cosas, sin comentar todo lo que busca, brujos, hechiceros, ¿sí?, para solucionar las cosas. Y es que me dijeron esto, y es que me dijeron que yo tenía, y van con uno y uno le dice, usted no tiene nada, usted lo que tiene es pecado, así, 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 así. Y se paran todos enojados con uno. ¿Sí? A mí me han dicho, ¿sí?, ay, padre, vine porque me dijeron que usted era bueno, pero me doy cuenta que no. Y le digo, un momento, espérame, yo prefiero que usted diga que yo no soy bueno y se dé cuenta que cuando sea condenada al infierno o condenado al infierno, yo tenía razón. ¿Sí? Ahorita no, pero allá va a reconocer que tenía razón. ¿Sí? Porque la gente quiere que uno le apruebe. ¿Sí? Quiere que uno le apruebe. ¿Sí? Llega un señor y me dice, padre, ¿sí?, vengo a informarle, y no tenía por qué informarme, porque no soy brujo ni nada. Vengo a informarle que voy a comulgar en la misa. Y entonces yo le dije, ¿y para qué me informa? ¿Sí? Para que no me diga nada. Porque yo ya tengo autorización de comulgar. No digo quién le dio la autorización. Porque hasta allá hemos llegado los guías espirituales a autorizar el pecado. ¿Sí? Y le dije, cuando me dijo así, entonces le dije, a ver, más despacio. ¿Qué pecado tiene? Dijo, vivo con otra mujer que no es mi esposa. Dejé a mi mujer con 3 hijos, pero como fue ella la que me engañó, ella es la culpable. Y como ella es la culpable, yo vivo con yo no soy culpable.
Por tanto, yo tengo derecho a comulgar. La que no tiene derecho a comulgar es ella. Hay un momento. ¿Acaso la palabra de Dios no dice que el que se case con un casado comete adulterio contra la primera? Así que usted está en pecado y no me comulga en mi misa. ¿Sí? Padre, pero no escucha que la culpable es esa. Entonces yo le pregunto, ¿dónde está tu capacidad de amar y perdonar y luchar por una familia? ¿Qué llevó a su mujer a cometer adulterio? Esa es mi pregunta. ¿Quién la llevó a cometer adulterio? ¿Cómo la trataba? ¿Qué hiciste para que ella llegara hasta allí? Y ya agachó la cabeza y no me respondió. ¿Sí? Y fue y me dijo, me dijeron que era bueno. Bueno estoy siendo con tu alma. El que no es bueno con tu alma eres tú, que le está condenando al infierno. ¿Sí? Entonces, ¿puedo comulgar? Le dije que no. Dio media vuelta, se fue, estaba en misa y pasó a comulgar conmigo. Y se la di, cuerpo de Cristo. Porque ya era tu decisión de él de pecar. Ya le había advertido. Ya no estaba en mí. Así estamos haciendo soluciones falsas. Estamos aceptando las cosas. ¿Sí? Ídolos engañosos, cosas engañosas. ¿Sí? Léase el artículo Jesucristo, portador de agua vida, del Consejo Pontificio de la Cultura para, ¿sí?, la dirección interreligiosa. ¿Qué piensa la iglesia de todo esto, de la nueva era que nos está tragando y que no nos damos cuenta y que se disfraza? ¿Sí? Han caído, por ejemplo, Padre, es que me dijeron que colocara pan y azúcar en la casa y dejara las puertas abiertas y invitar a los ángeles que entraran. ¿Quién le dijo esa mentira? Cuando los ángeles necesitan puertas para entrar, son seres espirituales. Cuando los ángeles necesitan tragar pan, son seres espirituales. No sea menso. Al que está llamando es a Satanás. Lea la palabra. ¿Sí? Que hasta los ángeles llegaron ahí donde estaba María en el cuarto. María no le abrió la puerta. Entraron a la fosa de los leones donde estaba Daniel. Pero hemos caído en cada cosa. Es que me dijeron que si colocaba las 7 veladoras de los 7 colores y que se llevaba las 7 aguas bendecidas de yo no sé qué más, se me quitaba esto. Ay, Dios santo. No somos mensos porque no somos más grandes. ¿Cuándo y en qué momento voy a decidir por Dios? ¿Sí? Esa es mi pregunta. Te daré el poder y la gloria, la doy a quien yo quiero. Lo tendrás si me adoras, dice el maligno. Lucas 4:6. Te daré el poder y la gloria y la doy a quien yo quiero. La tendrá toda si me adora. Se atrevió a decirle a Jesús. ¿Cuánto más a nosotros? ¿Cuánto más a nosotros? Se atrevió a llevarlo al templo y le dijo: bótate, bótate. Los ángeles te van a recibir si eres Dios. Jesús no podía obedecerle y lanzarse, porque entonces se dio en contra de la voluntad del Padre. ¿Sí? Hemos preguntado nosotros cada instante, ¿lo que yo estoy haciendo está conforme a la voluntad del Padre? Preguntémonos. Mi manera de ser como padre, yo como sacerdote, mi manera de ser como esposo, como esposa, ¿es conforme a la voluntad del Padre? ¿Estoy actuando bajo el querer divino de Dios? Mi manera de ser como negociante, ¿estoy actuando bajo el querer y voluntad del Padre? ¿O estoy usurrando, robando?
¿Cómo es mi relación que impide que experimente qué? ¿Qué? Muy bien, en el primer tema, amado y protegido ¿qué? Amado y protegido ¿qué? Ya se les olvidó. Eso no se le olvide, eso escríbalo detrás de la puerta, en el baño, en la casa, en el carro, donde vaya. Amado y protegido. ¿Soy amado y protegido como hijo único? Segundo tema, el pecado me separa del amor, me separa de su manifestación. El pecado ata las manos ¿de quién? De Dios. Ustedes se preguntan, ¿qué era hacer Dios? ¿Qué era hacer Dios? Esa no es la pregunta, hijos. Más bien, ¿qué vamos a hacer nosotros para que Dios actúe en esta época? Esa es la pregunta. ¿Qué voy a hacer yo para que Dios actúe? ¿Sí? Ah, muy bien. Entonces hay una solución. Me dejaron a mí manantial de aguas vivas para hacerse en cisternas agrietadas que el agua no retiene. Jeremías 2:13. ¿Sí? Vuestras iniquidades han hecho una separación, vuestros pecados hacen que Él oculte su rostro. Isaías 59:2. Solo Dios tiene la solución al problema del hombre. Ya la ha dado y nos lo ofrece a cada uno en particular. La solución de Dios es la única, porque solo Él es total, radical, definitivo y auténtico. Dios no cambia. ¿Dios qué? En Dios no hay cambios. El mismo Dios de Moisés es nuestro Dios. Es nuestro Dios. Y le dicen a uno, padre, es que eso era antiguo. A ver. ¿Dios no es el eterno presente? ¿Cómo puede ser antiguo? ¿Cómo puede ser que lo que dijo aquí no acepto, aquí diga lo acepto? Entonces dejaría de ser Dios. Sí, Dios. Tenemos que salir del pecado. ¿Qué hora es? ¿Cuánto? 11:23. Mientras piensan y se toman o van a tener un momento de descanso, piensen, ¿cuál es tu pecado? Tuyo, el tuyo. Porque es fácil decir el del esposo, el de la esposa. Es fácil decir el pecado del otro, es facilitito. ¿Sí? Nosotros los curas, pregúntenos cuál es el pecado del obispo y se lo decimos. ¿Sí? Pero ¿cuál es mi pecado como sacerdote, como párroco, como todo? ¿Cuál es mi pecado como religiosa, como religioso, como madre superiora, como inferior? ¿Cuál es mi pecado? ¿Cuál es mi pecado como hijo? ¿Cuál es mi pecado como hermano? ¿Cuál es mi pecado? Que me está separando ¿de quién? De Dios. Porque Dios viene a salvar ¿qué? Hay claves que tienen que no olvidar. ¿A salvar a quién? A toda la ¿qué? La persona. Viene a salvarme a mí íntegro. Dios no puede dar soluciones a medias. La solución de Dios es completa. Completa. Recuerden, para terminar, recuerden el ciego que le presentan a Jesús de nacimiento. Jesús va entrando a la ciudad. Los enfermos están frente a Jesús. Miles de enfermos han venido de las montañas de otros lugares porque es el sanador, es el liberador, y la gente lo busca. Y le presentan un ciego de nacimiento. Un pobre ciego que decían, no sé si pecaron sus padres o él, pero eso es justicia de Dios, ese tiene pecado, quién sabe ese malvado que hizo. Lo acusaban porque era ciego, porque había pecado, que no sé qué más. ¿Sí? Y Jesús lo toma de la mano, lo saca de la ciudad
En ese momento en que Jesús lo toma de la mano, el ciego no necesita bastón. La luz lo lleva de la mano. La vida lo lleva de la mano. El que ve lo lleva de la mano. Y lo saca fuera de la ciudad. ¿Qué haría Jesús en ese trayecto mientras lo llevaba de la mano? Quizás Jesús estaba sanando las veces en que aquel ciego pidió la mano a su papá, a su mamá, porque no encontraba el bastón y no se lo dieron. No le dieron la mano. Y él estaba enojado porque no le dieron la mano. Quizás Jesús estaba sanando miles de cosas y lo toma de la mano para decirle: hombre, yo estoy contigo, vámonos. Quizás para ese ciego no había tiempo, era ciego. Y Jesús le estaba dando lo más valioso, el tiempo. Lo saca fuera de la ciudad. Jesús se detiene, le pone la mano sobre el hombro, señal de acompañamiento: estoy contigo, te amo. Cuando uno le pone la mano al hombro a alguien es porque lo quiere. Manifestación de amor. Y los amigos le habían pedido que lo sanara. Los amigos, sánelo. Y Jesús: no, vámonos. Tiene que ir sanando la persona completa, no a medias, completa. Después de poner la mano en el hombro, Jesús escupe, saca saliva, le unten los ojos al ciego. Contacto. Le está sanando dentro sus odios, sus resentimientos, sus iras, sus corajes que le impiden ver. Y Jesús le pregunta: ¿ves? Y él dice: veo hombres que caminan como árboles. Los seres humanos para él no eran personas, eran árboles que le servían para llevar a un lado. Eran árboles que se pueden mover, eran árboles que daban frutos para tragar, para comer. Eran árboles que botaban monedas, pero no amor, no contacto espiritual de cara a cara a la persona. Jesús estaba sanando profundamente. Y por segunda vez Jesús le impone las manos y le pregunta: ¿ves? Y el ciego dice: veo claramente. Y ve a través de las manos de Jesús, porque solo a través de las manos de Jesús podemos ver claramente. Sin Jesús vemos a medias, sentimos a medias. Tenemos que ver claramente. Jesús sana íntegramente a la persona. Inmediatamente le dice: ve a los tuyos, a tu familia. No le dice: vaya a la ciudad, vaya con tus amigos que te trajeron. Tienes que ir a sanar allí donde te hirieron. Tienes que llevar la vista y la vida allí donde te trataron mal. Tienes que llevar amor donde fue no tratado con amor, que es la familia. ¿Sabe a quiénes le hacemos más daño nosotros? A las personas que amamos. Le hacemos daño a la esposa que amamos, no a la vecina. Le hacemos daño al esposo que amamos, le hacemos daño a los hermanos que amamos y le hacemos daño a los hijos que amamos. Son los que nos estamos tragando nosotros. Por eso Jesús dice al ciego, después de sanarlo íntegramente: ve a tu familia. Sanación íntegra. Jesús no viene a sanar a medias. Jesús no quiere sanar su corazón, ni su sangre, ni su dolor. Jesús le quiere sanar todo. Todo. Por eso en el siguiente tema vamos a ver cuál es la solución para esto. Pero tengo que saber cuál es qué. ¿Cuál es qué? ¿Cuál es qué? ¿Cuál es qué? ¿Cuál es qué? ¿Estoy dispuesto a dejarlo? ¿Sí? ¿Qué hora es? ¿11 qué? Santo cielo, se acabó el tiempo y no les terminé todo. Quiero leer algo antes de que se vayan a descanso. Estos días han ido a misa ustedes, ¿cierto? ¿Qué dice la palabra de Dios o estos días anteriores, antes de esta semana?